Desde el Frente de Trabajadores en Lucha queremos expresar nuestra opinión de por qué es fundamental que en este año electoral exista una alternativa donde los trabajadores vean reflejados sus intereses y puedan sentirse identificados con un programa que realmente los represente. Como sabemos, para la clase trabajadora, los problemas cotidianos no se resuelven con parches en este sistema. Ya ha quedado eso demostrado. La realidad, la verdadera solución para sus problemas viene por cuestiones de fondo, por cambios que no se pueden dar ni siquiera en el marco del capitalismo. Se podrán generar algunos avances, se podrán modificar algunas cuestiones, pero los problemas de fondo que vivimos los trabajadores parecen no tener solución en un sistema como este. Y mucho menos parecen tener solución en los discursos que escuchamos de los principales partidos que se disputan la gestión del poder. Se plantean diferencias de gestión, se manifiestan algunos matices con respecto a cómo llevar adelante o cómo resolver, entre comillas, algunos de los problemas, pero las cuestiones de fondo siguen sin estar resueltas. Hoy en nuestro país, más de 500.000 trabajadores cobran menos de 25.000 pesos. El trabajo sistemáticamente se precariza, el salario todo el tiempo, año tras año, se pulveriza. La realidad material de los trabajadores está todo el tiempo siendo atacada en beneficio del capital y de las riquezas que se llevan los capitalistas con nuestro trabajo. A esta realidad se suma la reforma de la Seguridad Social aprobada por este gobierno y que ahora se están juntando firmas para poder derogar. Una reforma de la Seguridad Social que nos va a obligar a trabajar 5 años más, que lo único que hace es aumentar la tasa de explotación sobre los trabajadores y una consecuencia natural de eso va a ser que aumente el desempleo, porque si más trabajadores vamos a sostenernos en el mercado laboral, a menos que se multipliquen los puestos de trabajo, que no parece ser una realidad en este mismo sistema, eso va a hacer que el desempleo crezca, sobre todo a nivel de los jóvenes, ¿verdad? Porque van a ser los que ingresen más tardíamente al sistema. Esto plantea una perspectiva para los trabajadores bastante complicada en nuestro país. Y sin embargo, como estamos viendo, ni siquiera desde las posiciones opositoras o, digamos, quienes no están en el gobierno hoy, no se plantean iniciativas concretas. Se habla de que se llama un diálogo social para esta reforma, pero ni siquiera se está en contra de este aumento de la extracción de plusvalía. Eso deja a los trabajadores huérfanos de una opción real que represente sus intereses en el sistema político de nuestro país. Por eso nosotros desde el Frente de Trabajadores en Lucha hemos sido uno de los promotores, de los grupos promotores en esta alianza conformada por la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y nosotros, donde lo que se busca es justamente brindar una alternativa obrera, que la clase trabajadora y los demás sectores oprimidos se sientan identificados con un programa, que se hablen estos temas, se hable del salario, se vuelva a poner sobre la mesa las ideas del socialismo, se hable del socialismo, no se piense que esto es una cuestión de los libros, una cuestión teórica o mucho peor, una cuestión antigua que no ha solucionado o que no ha tenido éxito en el pasado, sino que el socialismo es la respuesta hoy. Para nosotros, las ideas del socialismo son las que responden a estos problemas que hoy seguimos teniendo como clase trabajadora, porque las contradicciones de fondo no se han modificado, siguen siendo las mismas. Por eso para nosotros es fundamental contar con esta herramienta y contar con esta alianza. En este proceso de unidad que nosotros trabajamos activamente, nosotros entendemos la unidad de manera obviamente amplia, donde uno no se alía con los iguales, sino que te alías obviamente y las alianzas son entre distintos y por eso los procesos no son exentos de dificultades y de complicaciones y de diferencias. Nosotros llegamos a un punto donde tuvimos una primer gran diferencia con el resto de los sectores que tienen que ver con la conformación de las candidaturas. Para nosotros los candidatos que deberían llevar adelante este programa deberían ser candidatos naturales que nazcan de la lucha obrera, de una trayectoria de militancia, que sean candidatos que la clase trabajadora se identifique y sean naturales para ellos entender el proceso y que se vean referenciados. Nosotros en ese sentido planteamos que no nos parecían
digamos, las caras más adecuadas para llevar adelante este proceso, y por eso también pusimos a disposición el nombre de nuestro compañero Gustavo López, quien sí entendemos reúne características que pueden encabezar este proceso. Pero bueno, dentro de la discusión interna, lamentablemente no contamos con argumentos en contra de la postura de Gustavo, y en una opción mayoritaria se opta por las candidaturas que hoy está ofreciendo la alianza. Nosotros entendemos cómo funciona, obviamente, la política de alianzas y la política real, y también sabemos entender que la importancia, digamos, de nuestra posición es minoritaria frente a la importancia de que la clase trabajadora tenga una opción real para poder elegir en el escenario, y por eso aceptamos, digamos, a pesar de no estar de acuerdo con los nombres planteados, con las candidaturas planteadas, pero sí creemos que es importante que exista esta opción, y nosotros como minoría aceptamos esto y vamos a trabajar para que la campaña llegue a los trabajadores y a los demás sectores de nuestro país. No seríamos honestos si no dijéramos también estas cosas que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son para nosotros los criterios que debería llevar adelante un candidato de un sector como el que estamos impulsando? Pero nosotros, como decía, lo importante para nosotros es el proceso y el fin superador, que no tiene que ver con los nombres en sí, sino que tiene que ver con lo que desde cada lugar podamos llevar adelante, poner nuestra impronta y poder desarrollar a lo largo del año en cada campaña. Nosotros estamos convencidos de que es necesario este proceso. A nosotros no nos desvelan, no nos importa ni ponemos, digamos, demasiada expectativa en lo que son las elecciones burguesas, porque las entendemos como, de cierta manera, terminan estableciendo y resguardando el propio sistema, pero sí entendemos que es una oportunidad y un año importante para que también poder poner sobre la mesa estas ideas, debatirlas, y cerca con los compañeros, militando con los compañeros, poder también hacer crecer estas ideas y hacer crecer el músculo de las organizaciones. Para nosotros esto es lo fundamental, y por eso también nos adentramos en este proceso con el mayor ímpetu y el mayor compromiso de desarrollar a lo largo y ancho del año lo que podamos con nuestras fuerzas, pero poniendo sobre la mesa un programa donde los trabajadores realmente se sientan identificados. Es por eso que para nosotros es fundamental no solo la conformación de este espacio, sino también dar los debates de esta manera públicamente con la gente, con los trabajadores, para poder de verdad construir la herramienta y la alternativa que la clase trabajadora de este país necesita. Nosotros, como decíamos, no ponemos mayores esperanzas en lo que son las elecciones, pero sí entendemos que son años donde en nuestro país todas las discusiones políticas pasan por qué es lo que va a pasar con cada partido, quiénes se van a presentar, quiénes no, qué nombres, cuáles van a ser los distintos candidatos, y por eso también entendemos que para poder participar de esa discusión hay que estar, y por eso no queremos quedarnos, digamos, afuera de los debates y los procesos. En ese sentido, nosotros también somos conscientes que esta realidad y esta necesidad de participar de las elecciones, así como las conocemos los uruguayos, tienen que ver con la debilidad que tiene la clase. Si la clase obrera llevara adelante un programa y fuera fuerte, probablemente estaríamos discutiendo cómo establecer de una vez por todas el gobierno a los trabajadores, cómo repartiríamos, cómo industrializaríamos el país, cómo repartiríamos la tierra, cómo gestionaríamos el puerto y por ende las riquezas, cómo se irían o no de nuestro país, cómo repartiríamos los alimentos que acá se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Esas serían las discusiones que estaríamos dando si hoy en día tuviéramos una clase trabajadora organizada y fuerte. Lamentablemente tenemos que dar discusiones como ver cómo nos presentamos o cómo hacemos
para que las ideas del socialismo estén en el escenario político. Pero bueno, en ese proceso nosotros estamos convencidos de que vamos a encontrar un montón de compañeros que estén pensando lo mismo, que tengan las mismas inquietudes, y por eso desde ya los invitamos a contactarnos, a contactarse de alguna manera en la militancia, ya sea a través de los distintos puntos de recolección de firmas de cara al plebiscito de la Seguridad Social o de cara a lo que va a ser la campaña hacia octubre. Desde ya los invitamos a contactarse con nosotros y con los demás sectores que estamos estableciendo esta alianza. Pueden también leer el comunicado completo de estos elementos que yo estoy manejando en nuestras redes sociales y desde ya contactarnos y unirse, digamos, a lo que va a ser un proceso seguramente muy complejo, pero también con mucha expectativa de lo que podemos desarrollar codo a codo en la calle y en la lucha.